El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego salió de allí. Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si así podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estamos celebrando hoy la fiesta de Santa Teresa de Ávila, una doctora de la Iglesia, una reformadora de los carmelitas y fundadora de conventos, porque así lo quiso el Señor. La trajo de un lado para otro, donde el Señor quería que se pusiera un convento que diera fe, testimonio de que se podía vivir según el Evangelio. Así de que en muchos lugares no las querían dejar entrar. A algunos lugares tenían que llegar de noche, que nadie se diera cuenta, meterse a la casa que les habían prestado, acomodar toda esa casa de noche, en la mañana sonar la campana, que se celebrara misa, y ya no las podían sacar. Y a veces se tuvo que meter así ella, a la brava. Dios quería que se hiciera. Dios quería que se hiciera, y algunos de los que tenían autoridad se oponían, se resistían a que se hiciera, y ella tuvo que encontrar la manera de que se hiciera la voluntad de Dios. Era una mujer fuerte, una mujer enérgica, exigía fortaleza a las esposas del crucificado, porque todas las religiosas se casan con Jesús crucificado, por eso se les llaman las esposas del crucificado. Esta Santa Teresa les decía: quiero mujeres viriles. ¿Qué es eso de viriles? Claro, no en referencia a lo que ahorita se está viviendo en el mundo. Cuando ella decía quiero mujeres viriles, era decir, quiero mujeres con un carácter tan parecido a los hombres, que así como el hombre se lanza a la guerra, con peligro de que lo maten, con peligro de que le hagan de todo, se lanza, agarra su espada y se deja ir encima de los enemigos. Así decía ella: quiero mujeres, pero mujeres viriles, mujeres con carácter, mujeres con decisión, que puedan defender a su amado, que puedan defender a Jesús, que puedan dar la cara por Él, que estén dispuestas incluso al sacrificio si esto llegara a ser necesario. Incluso, así lo decía, si eso llegara a ser necesario, defender el amor y la fidelidad a Cristo. Es que estamos hablando de un tiempo que vivió Santa Teresa, muy parecido al de este tiempo que estamos viviendo, de una relajación moral, de lo que se llama la relatividad. Vuelve a resurgir otra vez la relatividad en este tiempo. ¿Qué es la relatividad? Relatividad viene de relativo, todo es relativo. Voy a poner un ejemplo, para poder entender esto. Relativo es aquellos que dicen, por ejemplo, todo depende del cristal con el que veas las cosas. Si para ti es malo, pues para ti es malo, pero si para mí es bueno, entonces para mí es bueno. Todo depende
Todo depende de eso, el relativismo. El relativismo. Pues estaba esta mujer viviendo un tiempo muy difícil de relajación de costumbres. Por eso ella y San Juan de Ávila van a entrar a reformar, a mostrar que se puede y se debe vivir una consagración al estilo del Evangelio, y van a ser sumamente perseguidos, sumamente atacados. Imagínense, para que San Juan de la Cruz, el gran místico, como él quiso reformar también, entonces la misma iglesia se le echó encima. Pero él, antes de morir, dice: qué felicidad, muero en el seno de la Iglesia Católica, porque casi lo querían excomulgar y sacar por querer vivir de una manera radical el Evangelio. Hoy escuchamos a Jesús en el Evangelio con una expresión lastimosa: ay de ustedes, no con coraje, no con desprecio, pero sí con cierto dolor, con cierto desánimo, ya desilusión de aquellos que no querían entender. Ay de ustedes, diríamos ahorita, ay de ustedes los que hacen el mal de manera que parezca un bien. Eso es lo que hacían los fariseos, los escribas. Hacían el mal, pero lo hacían de manera que pareciera que estaban haciendo un bien. Ay de ustedes los que hacen el mal con apariencia de bien, ¿sí? Aparentando que es un bien. Ay de ustedes los que no quieren aceptar la verdad, ni quieren que otros la acepten. Es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita. Es una queja lastimosa de Jesús. Hay quienes ignoran y hacen a otros ignorar el pecado. Ahorita hay mucho de esto. Sacerdotes mismos, la gente se ha confundido mucho. Algunos vienen y me dicen: es que se confunde uno, padre. Viene con usted y usted le dice que esto es pecado. Va uno con aquel padre y aquel padre le dice a uno que no es pecado. Y uno se confunde. No se confunden, porque cada quien va a seguir lo que su conciencia le está marcando, y la conciencia es clara. Solo que pues nos cargamos más a donde nos conviene, nos cargamos más a donde nos dejan hacer más cosas, pero nuestra conciencia nos aclara y sabemos a dónde tenemos que ir, sabemos. Pero hay quienes ignoran qué es pecado y hacen que otros ignoren al pecado. No es pecado, hombre, eso ya ni lo veas así, pero cosas que sí son verdaderamente pecado. Ahora mismo se está tratando en el sínodo tantas cosas de los que sí son pecado, y algunas quejas de algunos obispos es que las están tratando como si no fueran pecado. Como si no fueran pecado. Alguien por ahí levanta la voz y dice que se está pidiendo que se le permita a las parejas homosexuales ir al templo y recibir una bendición, que no va a ser matrimonio, pero que de todos modos va a ser una bendición. ¿Bendecir qué? ¿Qué vamos a bendecir? ¿El pecado? Eso está condenado por las Sagradas Escrituras, está condenado por Dios. ¿Acaso la iglesia puede ser más misericordiosa que Dios? Eso es imposible, es una tontería tratar de pensarlo. La iglesia no puede pensar que es más misericordiosa que Dios, o que ya la palabra de Dios sí tenía caducidad y que ya no se puede aplicar a este tiempo. No podemos pensar en esto. Pero hay quienes sí están ignorando lo que es pecado y llevando a otros a que ignoren lo que es pecado. Nosotros hemos dado en algunas veces de nuestra vida, hemos dado algunos consejos que son verdaderamente antievangélicos. Van directamente contra la voluntad de Dios. Es pecado. Es pecado. Yo tuve un conflicto tan grave con mi mamá porque me tocó escucharlo. Ella estaba hablando por teléfono, no la interrumpí por teléfono, porque estaba hablando con una tía que se casó con un hombre, pero se casó por la iglesia, con un barbaján, un tipo, yo no sé de dónde lo agarró, si de la basura o no sé dónde, pero se casa con un... Y entonces, pues claro, la trató como si fuera su chancla, pero ¿por qué se casa, verdad? También ella, ¿por qué se casa? Entonces mi mamá estaba en el teléfono y yo oí que le decía por su nombre. Entonces le dice mi mamá: no, hombre, déjalo y cásate.
Ya, entonces yo ya era sacerdote, entonces ya cuando ya se colgó el teléfono, ya me acerqué yo y le dije, discúlpame, pero tú no puedes decir eso. Y entonces mi mamá me dice, no me digas que no, te vengo a hablar como tu hijo. Estoy hablando como sacerdote, así que ahora me vas a escuchar. Y lo que estás haciendo, estás yendo contra Cristo y es la palabra de una mamá, de un sacerdote, y por eso te van a creer. Así de que tienes que corregir lo que hiciste. Te lo digo como sacerdote, no como tu hijo. Como tu hijo no te puedo levantar la voz, como sacerdote sí. Así de que vas a tener que hacer esto. Vas a tener que... No, y hasta eso. Yo mismo escuché cuando ella agarró el teléfono, le habló a mi tía, le dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, te di un consejo erróneo, no puedes andar buscando por otro lado. Busca la manera de que eso se pueda corregir, que él reciba alguna ayuda que necesite. Porque primero le tenemos que hacer la lucha. Nadie les puso una pistola para que vinieran a pedirle la bendición de Dios. Para eso es el noviazgo. Tienen que conocerse en el noviazgo. Tristemente ahorita el noviazgo es mucha farsa, pero pues bueno, por lo menos hay que hacerle la lucha. Por lo menos hay que hacerle la lucha. Así de que este es el gran problema. Quienes unos dicen, y eso no es pecado, o es pecado, pero hombre, no importa. Lo ignoran y hacen que otros lo ignoren. Hay quienes caen en el pecado y hacen que otros caigan en el pecado. Este es el ay de Jesús. Ay de ustedes. Ay de ustedes que están aconsejando lo que va contra Dios. Porque mientras más se aleje esa persona de Dios, más culpa tienes tú. No nada más esa persona. El hecho de que esa persona se aleje de Dios por tu culpa, por tu consejo, por tus palabras, te hace cómplice de lo que le suceda a esa persona. Y entonces puede haber una persona ahorita en el infierno o en el purgatorio por un mal consejo de nosotros, y nosotros ya ni nos acordamos del consejo que dimos. ¿Cuánta gente no habrá así? Por eso el Señor dice, ay de ustedes, que pudieron entrar en el saber y ni entraron ni dejaron entrar a nadie, les dice el Señor. Por eso es que tenemos que, es tan importante estas fiestas como recordar hoy a Santa Teresa, que está en un tiempo de relativismo, igual como en el que nos encontramos ahora, en el que ya cada quien quiere jalar agua para su molino y cada quien quiere ya hacer las cosas como le da su gana, ya, ¿verdad? Y no, es que la iglesia no es ni del Papa, ni del obispo, ni de los sacerdotes, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y los lineamientos que se deben seguir pues son los de Cristo. Hay que preguntarle a Cristo si Él está de acuerdo, buscando en las Sagradas Escrituras. No vamos a echarle un telefonazo, un WhatsApp, un correo electrónico, no, ¿verdad? Podemos ir a las Sagradas Escrituras para descubrir qué es lo que Dios quiere. Podemos ir a estos que se les llama a la iglesia doctores de la iglesia y vamos a descubrir lo que Dios sí quiere y lo que Dios no quiere. Santa Teresa nos propone por eso, ante esta situación, dos opciones. Fíjense bien, Santa Teresa es radical. Es una mujer que no se anda con medias tintas. O eres o no eres y punto, ¿verdad? Ella no anda con medias tintas. Entonces propone dos opciones. Pasar por una completa transformación, y eso significa una purificación brutal, eso significa un sufrimiento grande de desgarrar y sacar de mi vida lo que no debe estar y todo, pasar por una completa transformación y entrar al cielo, o aceptar o no aceptar la conversión y quedar eternamente separados de Dios en el infierno. Tenemos que decidir. Es que estamos dejándolo para el último. Casi algunos están esperando a decidirse por Dios antes de morir en su agonía. No se puede, mis hijos, el infierno entero se nos va a aventar encima en ese momento. Eso es lo que quisiera Él, que nosotros lo dejemos todo para ese momento desesperarnos a un grado tal que reneguemos de Dios. No debemos de posponer. Aquí hay dos posturas, dice Santa Teresa de Ávila. O le entras a una transformación completa, ella sabía lo que es eso, lo que era sufrir, o no aceptas de plano la conversión y quedas ya eternamente separado de Dios en el infierno para toda la eternidad. Es una decisión que tenemos que tomar conscientemente. Es que en realidad si nosotros vamos a aceptar el pecado, si vamos a quedarnos en el pecado,
pues más vale que lo disfrutemos. Por eso hay que decidir ahorita por el pecado, abrázalo, llénalo, atragántate de él, porque después, mis hijos, ya no habrá ningún tipo de felicidad ni de nada, absolutamente nada por toda la eternidad. Pero tenemos que saberlo, es lo que dice Santa Teresa, tienes que saber la verdad y tienes que tomar la decisión que te corresponde. Tú vas a decidir por ti, nadie va a decidir por ti. El pecado venial, ella lo vivió por experiencia. El pecado venial, le fueron enseñando a Santa Teresa una serie de cosas verdaderamente equivocadas. Ella va a conocer muchas cosas equivocadas. Por eso, para Santa Teresa, la santidad no es una opción. No es de que a ver si decido por la santidad. La santidad no es una opción. Es el único camino al cielo. Y si tú quieres ir al cielo, no tienes opciones. No hay opciones, por aquí, por allá, por el otro lado, no hay veredas. Hay un solo camino al cielo y es la santidad. Un solo camino al cielo y es la santidad. ¿Por qué? Porque en el cielo solo hay santos. Si en el cielo solo hay santos, entonces la única manera de llegar al cielo es la santidad. Porque en el cielo solo hay santos y el que quiere ir al cielo tiene un solo camino, no hay nada para escoger. Nosotros teníamos para escoger antes del bautismo. ¿Quieres escoger las cosas de Dios o las cosas del mundo? El día del bautismo es cuando se tomó esa decisión. Nuestros padrinos tomaron una decisión en favor de nosotros para nuestro bien. ¿Qué tal si nos moríamos antes de tener uso de razón? Algunos todavía ni la alcanzamos, pero bueno, ¿qué tal si nos morimos antes de tener uso de razón? Por eso es que ellos se comprometen en nombre de nosotros y ahora nosotros tenemos que hacer valer el compromiso que nuestros padrinos hicieron en nombre de nosotros. Una vez que se bautiza, ya la persona ya no tiene opciones, solo tiene un camino y se le llama santidad. Santidad, santificación. Sin la santidad, mis hijos, nadie verá a Dios. Y no lo digo yo, eso lo dijo San Pablo. Sin santidad nadie verá a Dios. De hecho, el que se muera sin ser santo no se va al cielo. No importa que haya sido bueno. El que se muera sin ser santo no está preparado para entrar al cielo. No tiene el vestido propio de la fiesta del cielo. Y el vestido propio de la fiesta del cielo es la santidad. Es la santidad. Hay que estar revestidos de la santidad. Por eso dice San Pablo, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso no debemos posponer la conversión. El posponer nuestra conversión, posponer dejar el pecado para después, es una traición, mis hijos. Es una traición. Cuando yo pospongo el dejar mi pecado, me estoy traicionando a mí. Estoy traicionando a Dios también. Estoy alejándome de mi propia salvación. Por eso es una traición a mi persona misma, a mi persona. No debemos posponer la conversión. La felicidad en la tierra comienza con la conversión y crece con la santidad. Fíjense bien en esto. ¿Sí? La felicidad en la tierra, comienza con la conversión y crece con la santidad. Seremos felices en la medida de la santidad que tengamos. En la medida de la santidad. Conoceremos la felicidad cuando nos decidamos dejar el pecado. Vean a San Francisco. San Francisco era un joven rico con un caballo hermoso, un cuchillo de oro. Imagínense si era rico, un cuchillo de oro, andaba en todas las fiestas, tomaba, hacía lo que le daba su gana, era promiscuo porque era muy guapo, entonces muchas mujeres lo seguían, era un promiscuo y él pensaba que eso era la felicidad. Cuando conoce a Dios, deja todo, absolutamente todo. Y ahora la felicidad no se le notaba como cuando pegaba carcajadas allá en las cantinas, porque ahora la felicidad es interna, es plena ahora. Vivía en una felicidad plena San Francisco. Repito, la felicidad en la tierra comienza con la conversión y crece con la santidad.
En el Antiguo Testamento ya estaba muy claro todo esto. Ver realmente a Dios en nuestra condición humana pecadora, no transformados, significaba ser destruido. Aquel que ve a Dios sin ser santo se destruye. Es imposible ver a Dios y no ser destruido si no es santo. Es que ver la pureza, ahorita nosotros podemos ver, hace rato veíamos a Jesús en el altar y dentro de un momento lo vamos a ver aquí otra vez sobre el altar cuando venga la consagración, pero con estos ojos, mis hijos, no deberíamos ni siquiera de voltear para arriba. Su gran misericordia nos lo permite, que si Dios nos dejara ver la pureza de Él, nuestros ojos reconocerían su impureza y de eso nos mataría. No es que Dios nos mate, el impacto de eso nos mataría a nosotros, nos mataría. En el Antiguo Testamento, por eso cuando un ángel se aparecía o algo que pareciera a Dios, pegaban, luego se dejaban caer al suelo, rodillas al suelo y frente hasta el suelo para no ver. No queremos ver a Dios. Es terrible ver los efectos de Dios, porque en el monte Sinaí no vieron a Dios, vieron efectos nada más de la presencia de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento es diferente, hay cosas semejantes, porque ahora sabemos que el que come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Y esto es peor que la muerte física. Peor que la muerte física, una condenación eterna. Por eso Santa Teresa nos recuerda, la fuente de la infelicidad, de la soledad, del dolor de nosotros es la medida de lo que no tienes a Dios. Si tuvieras a Dios no tendrías ni ese vacío ni esa herida. Porque ese vacío es vacío ¿de qué? De amor de las personas que nos rodearon. Papá, mamá, abuelo, abuela, hermanos, tíos, lo que te dé tu gana. Es un vacío de amor. Tenemos vacíos de amor porque no nos llenamos del amor de Dios. Que si nos hubiésemos nosotros llenado del amor de Dios, ya no andaríamos diciéndole a nadie que para qué nos dejó esos vacíos de amor. Ya no le diríamos absolutamente a nadie. Esa infelicidad, esa miseria, dice Santa Teresa de Ávila, es el pecado y los efectos del pecado. Eso es lo que trae el pecado nada más para nosotros, destrucción. Entonces dice ella, en cuanto antes tenga lugar nuestra purificación de los pecados y reparar esos efectos, más felices seremos. Más pronto empezará nuestra felicidad. Así de que no hay que posponer la felicidad, hay que empezar a decidir dejar el pecado, ya. Pero eso ya tiene que ser al grito de ya, porque no lo podemos posponer, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, Tenemos que estar listos para que el día de nuestra muerte podamos ver el rostro de Dios. Hay quienes lo ven el rostro de Dios antes de morir. Hay quienes lo ven y lo señalan, hay quienes lo abrazaron, quienes Jesús personalmente vino por ellos. Todo esto se puede lograr, sí se puede lograr, pero hay que empezar ya. No hay que posponerlo para mañana, ya hay que empezar a arrancar malas palabras, malos pensamientos, envidias, rencores, resentimientos, chismes, todo. Arranca. Es que eso está frenando tu felicidad. Tú eres el peor enemigo de tu felicidad. Tú eres la peor enemiga de tu felicidad. Mientras no dejes el pecado, por agradable que sea, por bueno que sea, sabroso que sea, por verdadero que sea, mientras no dejes ese pecado, estás frenando la felicidad verdadera. Estás retrasando tu felicidad. Cuando Santa Teresa, ella sabe esto, y va a los detalles pequeños. Porque cuando ella entra al convento, Santa Teresa entró al convento queriendo ser santa. Santa Teresa entró al convento queriendo ser santa. Pero con el tiempo se fue acomodando a una rutina que le permitía lo mundano. A rutinas, ahorita vemos mucho eso. Con gran dolor a mí me ha tocado entrar a conventos donde las religiosas se reúnen para ver su novela. ¿Qué puede estar viendo una religiosa en la novela?
¿Qué puede estar encontrando de bueno para su esposo Jesús? Se está consagrando. Si fuera una persona casada, bueno, puede perder el tiempo y le va a salir caro, pero una religiosa, esposa de Jesús, imagínense, si el viejo con el que se casaron es tan exigente, imagínense el santísimo que es Jesús, lo que será de exigente con los que ama, lo que será de exigente. Pues también Teresa entra al convento queriendo ser santa, pero con el tiempo se va acomodando a una rutina que le permitía lo mundano, hablar a la manera del mundo, pensar a la manera del mundo, actuar como se actuaba en el mundo, y hasta cierta vanidad. Empezaban las monjitas a pintarse, empezaban las monjitas a buscar cómo verse bien. ¿Para quién? O sea, una religiosa que quiera agradar a su esposo, no lo va a agradar con su físico, sino con las virtudes. Entonces hay que fajársela en cuanto a la manera de vivir del mundo para poder crecer en la virtud, y la virtud es lo que le agrada al esposo. La virtud. Sí, cuando un hombre se casa con una mujer porque tiene muy bonito cuerpo, ese matrimonio va a caducar. Cuando un hombre se casa con una mujer porque es virtuosa, ella lo va a sostener. No económicamente, y a veces hasta eso, pero lo va a sostener. Entonces mucho depende de con qué es lo que vieron para casarse, qué es lo que buscaron para casarse. Pues estas monjitas dejaron entrar lo mundano y la vanidad. Y dice Santa Teresa, nos descuidamos en lo que es pecado venial. Y sí es cierto, nos vamos descuidando en las cosas que sentimos que no son tan graves. Y eso es, dice Santa Teresa, lo que me destruyó. Los pecados veniales que yo fui permitiendo. ¿Por qué? Porque el pecado venial es la puerta para el pecado mortal. No es lo mismo que tú caigas en un pecado venial a que ya lo tengas como modo de vivir. No, son dos cosas diferentes. Cuando uno ya lo tiene como manera de vivir, entonces abre puertas para que venga el pecado mayor, para que venga el pecado más grande. Entonces es lo que dice ella, este fue el error que yo cometí, descuidé el pecado venial, y esto es lo que me destruyó. Esto aumentó cuando los consejos liberales de algunos sacerdotes que la fueron guiando a ella, porque algunos llegaron a decirle que los pecados mortales eran veniales y los pecados veniales no eran lo tal. Así es de que si los pecados mortales son veniales y los veniales no existen, pues entonces puedes hacer lo que te dé tu gana. En realidad ya puedes hacer todo lo que te dé tu gana. Ella se lo creyó, ella lo vivió, pero porque dice ella, yo tengo la culpa porque yo me acomodé. Se me hizo fácil, era agradable, era placentero, no era un sacrificio, y me acomodé y me acostumbré. 8 años después, el Señor le pone una sacudida tremenda que le hace salir de ese letargo en el que había caído. El pecado venial, entonces, ella decía, ya ni era pecado, el mortal era venial. Pero el Señor le va a mandar un sacerdote a su vida que le va a abrir los ojos, que le va a decir cómo se llama cada pecado, qué es. Le va a abrir los ojos y ella se va a dar cuenta y va a recordar que ella quería ser santa y que si seguía así como iba, jamás iba a llegar a ser santa. Jamás. A lo mejor no hubiera llegado al infierno, pero jamás hubiera llegado a ser santa. Y ella se acordó que ella quería ser santa. Y entonces le hace caso a este sacerdote acomoda su conciencia, porque su conciencia ya se había distorsionado, su conciencia ya no le decía cosas que eran pecado, ya no le decía a su conciencia, cuidado, nada, pues ella no tomaba esas cosas como pecado, sino con ligereza, y este sacerdote viene, acomoda lo que es la conciencia, ella cree en el sacerdote y abre los ojos a la verdad. Y entonces Santa Teresa dice, es que para llegar a la santidad hay un camino. Y este camino va a pasar por 3 etapas. Y tenemos que saber que son estas 3 etapas las que tenemos que recorrer. La primera etapa le llama a ella la etapa purgativa.
No sé si a ustedes les hayan dado a tomar purga. Porque si les dieron a tomar purga van a saber lo que es eso. Mi abuela nos daba poquita purga cuando andábamos tosiendo. Y no tosíamos más. No, porque era peligroso toser con purga. No, era otro boleto, ¿no? Porque si no uno estaba un poquito de purga y no, ya. Ya no tosía uno nada. Bueno, la etapa purgativa, eso es lo que hace. Todo lo que te tragaste y te hizo daño, va para afuera, pero con una fuerza impresionante. ¿Verdad? Se le caen a uno las uñas, ahí en el baño, claro, se le caen a uno las uñas cuando te dan esas purgas, porque es terrible. Bueno, nosotros en el seminario, cada año que regresábamos de vacaciones, un buen baño, una buena confesada y una buena purga. Y todo no, pues sí, a veces estábamos haciendo fila en el baño ahí, ¿no? Se agarraba uno de las manos porque sentía uno que se iba a ir por la taza, se agarraba uno con... No, es que a veces eran salvajes para darnos purga ahí, salvajes. Pero sobrevivimos, gracias a Dios. Y entonces, esta etapa purgativa, dice Santa Teresa, cuando entras a esta etapa, porque mucha gente no quiere sufrir, le tiene miedo a sufrir, el que no entre a esta etapa no va hacia la santidad. No va hacia la santidad. El que no quiera purgar sus pecados, no camina a la santidad. Así de sencillo. Esta es la primera etapa, la etapa purgativa, que es la conversión misma, dejar el pecado, ya dejar de criticar, ya dejar de decir mentiras, ya dejar de decir groserías, ya dejar las impurezas, ya, pero es un ya ahorita, radical, es un ya, y el dejar ya el pecado hace sufrir a la gente, forma parte de la purgación que se va a hacer. En esta etapa purgativa se caracteriza también porque la persona, voy a decir algunas cosas, repito esta, se aparta del pecado. Es ya empezar a dejar el pecado, pero ya se trata de dejarlo como vida. Tal vez llegues a caer, pero ya no es como vida. Ya no es de toda la semana, ya no es de todos los días, ya no es de cada ratito, ya no es tu manera de hablar, ya no es tu manera de pensar, sino que a veces se te escapa esto, ya cambió. En la etapa purgativa es ya dejar el pecado. Otra característica es que ya se empieza a cumplir la ley de Dios. Ya se empieza a cumplir la ley de Dios. Ya se conocen los mandamientos. Aquí ya no solamente se conocieron, sino que ya se estudiaron y se están poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Por eso en esta etapa purgativa también comienza la presencia del Espíritu Santo que impulsa. Porque sin el Espíritu Santo, mis hijos, no nos podríamos purgar del pecado. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo para que nos vaya impulsando a la unidad con Dios. No es dejar el pecado por dejarlo, es dejarlo porque me estorba para llegar a Dios. Por eso, es como el alcohólico que le dice a su novia, no dejas de tomar, no me caso, y bota el alcoholismo. Ya que se case es otro rollo, pero mientras... Bota el alcoholismo porque ese alcoholismo es un obstáculo para casarse y quiere casarse. Así también para el que entra en la etapa purgativa, quiere estar con Dios y el obstáculo es el pecado. Por eso es que deja el pecado y la gracia del Espíritu Santo es el que lo impulsa a la unidad con Dios, a la comunión con Dios, comunión sacramental, comunión real. Aquí en esta etapa purgativa, la persona se disciplina en la oración. Aquí ya se disciplina, aquí ya no es rezas a veces, rezas cuando tengas tiempo, rezas cuando te sobre algo. No, ya no. Aquí ya en esta etapa purgativa ya se tiene disciplina en la oración y en las prácticas piadosas. ¿Por qué? Porque ya está orando. Y la persona que está orando, Dios le hace bueno, por eso empieza a hacer cosas buenas. Empieza a hacer cosas buenas, etapa purgativa. Y luego viene la segunda etapa, la etapa iluminativa. Esta etapa iluminativa, dice Santa Teresa, ya es de crecimiento continuo. Ahora sí ya es crecer. Ya no es quedarnos, ya no es la lucha contra el pecado. Ese ya lo boté. Ahora es el crecer en santidad, un crecer continuo. Ahora aquí ya la oración ya no es disciplinada, aquí la oración es profunda. Ahora ya es una comunión, hablar con Dios te llena.
Antes era, tengo que hacer oración, es la hora de rezar, es la hora de hacer esto. Ahora ya no, ahora es como la hora de comer. Es una hora que se espera, es una hora que se desea, es una hora que te alimenta. En esta parte ya cambian. Vean cómo primero oramos por disciplina y después cuando pasamos esa etapa purgativa, pero no vamos a pasar la etapa purgativa, mis hijos, mientras les sobamos el lomo al pecado, mientras seguimos viendo las cosas que no nos convienen, que no debemos, mientras seguimos hablando con mentiras, malas palabras, y etcétera. No vas a salir nunca de la etapa purgativa. Tienes que decidirte tú a dejar todo eso, luchar contra eso. En la etapa iluminativa, repito, ya se empieza a crecer, la oración ya es profunda. Aquí empiezan a verse las virtudes. Aquí ya empiezan a verse las virtudes. Aquí crece el amor al prójimo. En el otro era, hago las obras de caridad. Aquí ya no hago las obras de caridad. Amo a mi prójimo. Lo amo. Es un amor ya que no tiene las fronteras de porque es mi sobrino, porque es mi tío, porque es mi papá, porque es mi hermano. Ya no se tiene esas fronteras. Como se creció en el amor, se creció en las virtudes, se creció en la oración profunda, por lo tanto estás más cerca de Dios, ahora puedes amar, creces en el amor a Dios, creces en el amor al prójimo, y es donde se entra dice Santa Teresa, estabilidad moral. Aquí es cuando ya no te tienes que confesar cada semana, ya eres capaz de mantenerte en el estado de gracia, ya estás encima del pecado, ya estás por encima del pecado, ya lo soltaste, y soltarlo era la guerra que necesitabas para poder elevarte de Dios. Soltarlo era la guerra. Entonces, en esta etapa se crece en el amor, se crece en la estabilidad moral, se acepta el señorío de Jesús. Ahora sí, no solo es de palabra, Jesús es el Señor. Ahora verdaderamente es el Señor. Se le toma en cuenta como al Señor. Se le da su lugar en tu vida, en tu casa y en todo tu ser. Se le da el lugar que le corresponde a Él como el verdadero Señor. Y aquí es donde hay un desprendimiento de todo lo que no es Dios. Esta es la etapa en la que hay que soltar. Cuando San Francisco entra en la etapa purgativa, todo le duele, todo empieza una guerra. Sí, no, sí, no, sí, no, sí quiero, no quiero, no quiero. Se decide y con la gracia de Dios da el paso a la etapa iluminativa y ahora todo me estorba. Todo me estorba, esto no es que me estorba, no, déjenme en paz, ya me estorban estas cosas. La etapa iluminativa, desprendimiento de todo lo que no es Dios, aunque sean cosas buenas. Ya lo que no es Dios ya no llena a la persona. Crece aquí en esta etapa la necesidad de la unión con Dios. Ahora ya es una necesidad. En la primera etapa purgativa es una disciplina. Me tomo este vaso de agua porque yo sé que me va a hacer bien, pero me da hasta asco tomar agua. Hay gente que ha tomado tanta soda que ya el agua no le sabe, ya ni la soporta. Y empieza a tomarse un vaso de agua y un vaso de agua y un vaso de agua. Al rato su organismo le va a decir, ¿y mi vaso de agua? Esta es la etapa ya iluminativa. Aquí ya hay la necesidad de la unión con Dios. Pero también, no crean que en la etapa iluminativa se terminó el sufrimiento de la etapa purgativa, porque la etapa purgativa es un sufrimiento grande. La etapa iluminativa es un sufrimiento mayor. Es un sufrimiento mayor. Por eso Jesús dijo, el que no agarre su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera seguirme, agarre su cruz. Aquí nos está reflejando esta santa porque entonces en esta etapa crece la necesidad de la unión con Dios, pero también crecen las pruebas. Es la última oportunidad que tiene el infierno de arrancarte de sus garras. Es la última. Por eso se avienta con todo lo que tiene. Pero ya hay virtudes, pero ya hay oración profunda. Esta oración profunda y estas pruebas
te van a llevar a purificaciones más profundas para que no quede nada manchado en tu ropa, para que no quede nada manchado en tu alma, para que no quede nada manchado. Por eso se aumentan las purificaciones, se aumentan las pruebas, pero también, así también son más grandes los consuelos divinos. En la etapa purgativa no hay consuelos. En la etapa iluminativa ya lo hay. La oración profunda te lleva al consuelo de Dios, te lleva al llenarte de Dios. Pero mientras uno está enamorado de algo que no es Dios y lo ama más que a Dios, pues no vas a conocer más que eso. Vas a estar limitado a eso, y eso tiene fecha de caducidad. Tienes que estar preparado para cuando eso se termine, se vaya, se muera, se enferme o lo que sea. Tiene fecha de caducidad. Solo el amor a Dios no tiene fecha de caducidad. Solamente el amor de Dios. Por eso aquí en esta etapa iluminativa es donde lo van a conocer, porque aquí es donde entran los consuelos divinos. Pero es un sufrimiento más grande, mucho más grande, porque miren, ver a Dios, muchos quisiéramos ver a Dios. Si les dijera ahorita, ustedes quisieran que Dios ahorita nos quite las vendas de los ojos y nos permita verlo, todos quisiéramos ver a Dios, pero el que ve a Dios ya no vuelve a ser feliz. Si ustedes ven ahorita a Dios, ya no volverían a ser felices, porque el verlo les daría una felicidad que ya nada del mundo se los podría dar. Entonces dirían, riqueza, viste a Dios, y luego miseria, y quédate a vivir en la miseria. Es un desgarramiento del corazón esto impresionante. Es cuando el esposo, la esposa toman el lugar que realmente corresponde en la vida, el que realmente corresponde desde Dios. Pero esta persona ya vio a Dios, ya no hay comparación, ya no hay nada, absolutamente ya nada que se pueda hacer. Son personas que ya nada más están esperando morirse para irse al cielo. Si pudieran, si Dios les diera chance de suicidarse y llegar al cielo, ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. Son personas que dicen, es que nada de esto es oscuro, esta tierra no tiene color, no tiene vida, no tiene nada, es un desierto, es como si estuvieras en un lugar verde, hermosísimo, lleno de bosques y todo, y de ahí te avientan a vivir en una casucha en el desierto. Ese cambio radical ni siquiera se le parece, ¿verdad? Ni siquiera se compara en el bien. Y tampoco se compara todo lo que hay aquí, mis hijos, en el mal. En el mal. Dice Jesús, por ejemplo, le dice Jesús a Santa Faustina, el sufrimiento que hay en la tierra, si tú pudieras agarrar el sufrimiento y fuera como una arenita del mar y juntaras toda la arena del mar del mundo, no se compara con el sufrimiento del infierno. Imagínense nada más. Es inimaginable el sufrimiento, y en el cielo es inimaginable la felicidad. Pero ya deja el pecado. Por eso dice Santa Teresa, es que no vale la pena pecar. No vale la pena pecar, no vale la pena depender de las cosas, no vale la pena esto del mundo, no vale la pena, ni siquiera es para ti por toda la eternidad. Esto nada más lo que llevas a tu lado, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo lo que tienes a tu lado, hasta tu perro, es temporal. Todo eso un día lo vas a tener que dejar. Solo Dios es para ti por toda la eternidad. Solamente Dios. Entonces, hacia allá tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas. Por eso es que esta etapa es la etapa iluminativa de los consuelos, de las grandes bendiciones. Es que ya se está más cerca de Dios. Aquí se empiezan a ver milagros y lo que se le llaman fenómenos místicos. Aquí se empiezan a dar estos fenómenos místicos. Y es la segunda etapa. La tercera etapa, dice Santa Teresa, es la etapa unitiva. Ya ha quedado perfectamente purificada la persona. Ahora sí puedes avanzar hacia Dios. Pero nada manchado, nada impuro, nada imperfecto puede llegar a Dios. Por eso hay que pasar por estas grandes purificaciones. Y en la etapa iluminativa, el Dios le deja al enemigo de Dios que aviente lo que le queda,
para tratar de arrebatarte, ¿verdad? Él para que lo intente, pero eso solamente va a hacer que te reafirmes en tu convicción. Te va a ofrecer gratis el pecado, te va a ofrecer lo que siempre habías deseado, te va a ofrecer, y es cuando tú tienes que decir, yo ya dije que Dios, y se acabó. Ya no voy a decidir más porque ya decidí lo mejor para mí. Ya no puedo volver a decidir, ya no me conviene volver a decidir. He decidido lo mejor y me quedo con lo mejor que es Dios. Esta etapa unitiva es la etapa entonces de la unión profunda y habitual con Dios. Ya no son personas que a veces sienten a Dios, sino que ya viven con Dios de una manera habitual. De una manera habitual. Se caracteriza por un gozo profundo. Se caracteriza por una humildad profunda. Pues después de esa purificación, mis hijos, ¿qué queda de uno? Queda la humildad ya nada más. Si tienen humildad, sobreviven, y el que no tiene humildad no sobrevive esas purificaciones. Por eso la necesidad en la segunda etapa de crecer y de crecer en la virtud. Entonces, en esta se caracteriza por esa humildad profunda, la liberación de todo temor de sufrir. Ya no tienen miedo de sufrir. Ya por eso Santa Teresa decía, cuando le preguntaron, ¿te quieres morir para irte con Dios? Cuando estaba agonizando, a mí no me importa. Si Dios quiere que me muera, me muero con gusto. Si Dios quiere que me quedo con gusto. No me importa, yo no quiero decidir. Lo que mi esposo decida para mí, eso está bien. Es el abandono total, la confianza total. Esto claro que no se puede, no lo puede hacer la esposa con su viejo, porque su viejo es limitado y tiene sus defectos, que si estuvieran casadas con Cristo, por supuesto que todas tendrían que decir esto a Cristo, y todos los hombres también, porque los hombres formamos la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo. Pero para nosotros nos cuesta trabajo entrar en esa dinámica de novia, ¿verdad? Pero ustedes pueden entender más fácilmente esto. El que conoce ya a Jesús confía tanto en Él que yo ya no voy a decidir, ni me importa decidir. ¿Qué quieres tú? Dame pobreza o dame riqueza, no me importa. Dame sufrimiento o dame sanidad, no sé, no me interesa. Yo solamente quiero lo que tú quieres para mí. Ya es una persona totalmente abandonada en Dios. Ya es una etapa en la que la persona está abandonada en Dios. Ya tiene el gozo profundo, ya se liberó de todos los temores de sufrir. Es más, en esta etapa hasta le agradecen a Jesús que les conceda sufrimiento, porque el sufrimiento, saben que el sufrimiento es redentor cuando se une al de Cristo. Sí, yo quiero sufrir contigo, quiero sufrir para ti, que no solamente sufras tú como yo, tú eres mi esposo, entonces comparte conmigo el peso que traes. Claro, una gotita, el Señor carga un océano y a nosotros nos da una gotita y una gotita nos está matando, pero una gotita, pero ya estamos ahí con Él, sufriendo nuestra gotita por amor a Él. Por amor a Él. Es una etapa preciosísima. Yo sé que ustedes ya fueron y vinieron a las 3 etapas, pero es conveniente que lo pongamos así, ¿verdad? Que lo recordemos de esta manera un poquito esquemática. Esta liberación ya del miedo a una prueba. Que ahorita yo les dijera, viene una prueba sobre nosotros. Y hay mucha gente se me estaría a morder las uñas. Ay, Dios mío, viene una prueba. ¿Cómo me va a ir? ¿Voy a sufrir? ¿Me va a doler? ¿Qué va a pasar? Estos ya no les importa. Lo que Dios quiere para mí, eso está bien para mí. Así que ni me importa, ni me digas lo que viene. Felicidad o tristeza, eso a mí no me importa. Lo que me importa es estar con Él. Es todo. Pobreza o riqueza, es que no me importa. Lo que me importa es estar con Él. Es la historia de tantos enamorados, ¿no? Que le dice, pues es que no vamos a tener casa donde vivir, pues nos vamos a la playa. O sea, no hay bronca. De dos que se quieren mucho, con uno que coma basta. Hasta que llegan los hijos, entonces ya cambian todas las cosas, ¿verdad? Porque ya el hambre de uno es más fácil soportar que la de los hijos. Entonces ahí cambian las cosas. Pero es eso aplicado en Dios. ¿Se imaginan? Ese es el camino hacia el matrimonio espiritual. Matrimonio espiritual. Se da el noviazgo espiritual
y luego el matrimonio espiritual. Dios es el esposo, nosotros la esposa, y es la esposa que lo conoce, lo ama y se ha purificado. Él nos ha sacado de la basura, Él nos ha sacado del peor pecado, pero Él quiso escogernos a nosotros para ser la esposa. Este es bellísimo, ¿verdad? El padre Carlos Cancelado platica que en una ocasión a él le tocó, estaba haciendo una liberación a una persona, y en la persona estaba un alma de otra persona, una adolescente que había muerto y que se había metido en otra persona. Y entonces es que las características de la liberación son diferentes de cuando es un ángel, de cuando es el espíritu de una persona. Y entonces dice el padre, me di cuenta que era una persona que no era el espíritu de una persona y no un ángel. Dice, y entonces le empecé a hablar. Y entonces me empezó a decir los datos. Dice, yo cuando morí yo tenía 17 años, 16 o 17, no me acuerdo ahorita, pero no llegaba a los 18, 15, 16 años tal vez. Entonces dice ella, pero a mí nadie me acercó a Dios. Y le dice el padre, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Es que yo no sé ni dónde estoy. Es que cuando yo morí, dice, y el padre le pregunta, ¿cuándo moriste? No sé. Es que después de que te mueres ya no hay tiempo. Entonces no sé, ni sé cuánto tiempo ha pasado desde que me morí. Lo que sé es que estoy en estas circunstancias, estoy viendo esto, estoy viendo aquello y no sé qué es esto y nadie me puede ayudar. Entonces el padre dice, entendí que no venía esta alma a que se liberara, sino que el Señor lo permitió para que se le ayudara. Y entonces el padre se pone a evangelizar a esa joven, pero esta joven, el padre le dice, empiezan a hablar del pecado, y ella le dice, es que yo aborté. Y el padre le dice, entonces todo esto es falso, porque si tú hubieras abortado, entonces... Y ella le dice, no, le dice, es que mira, ese Dios que yo no conozco es tan misericordioso que yo cuando tenía esta edad, 15 o 16 años, no recuerdo, dice, quedé embarazada y mi mamá me obligó a abortar. Yo no quería, pero mi mamá me obligó a abortar. Entonces yo fui a esa clínica, no fui por mi voluntad, sino que yo tenía que obedecer a mi mamá, me llevó, entonces Dios le cargó el pecado a ella. Entonces yo no tengo que cargar eso. Yo no estuve de acuerdo, así de que ese no es mi pecado y ese pecado lo carga ella. El padre dice, cometí el error de no preguntarle quién era la mamá para poder ir a decirle, ¿verdad? Dice el padre, pero bueno. Y entonces... Cuando el padre no recuerdo si la bautizó, cuando se evangeliza, entonces dice ella, empieza a ver una puerta que se abre. Una puerta, entonces el padre le dice, cuando vayas a atravesar esa puerta, quiero que me avises. Y entonces ella le dice, hay una persona allí. Empieza a hablar de Cristo. Y dice, abre los brazos y empieza a hablar del cantar de los cantares. Imagínense alguien que ni la conocía. Ven, amada mía, hermosa mía, ven. Y ella se siente atraída, así dice, cuánto amor, y yo no conocía a él, cuánto amor, y empieza a hablar ella, y se va para allá. Fíjense, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios. Por eso, qué desperdicio cuando no se conoce a Dios. Qué desperdicio cuando estamos viviendo en el pecado, que por una simple palabra, por un simple pensamiento aceptado, por un simple deseo, porque alguien me pegó, porque alguien me hizo, pero ¿acaso vale la pena perder toda esa belleza solo porque alguien te hizo una cosa mala? ¿Valdrá la pena perder la belleza de Dios? Por eso es la necesidad radical. Esta mujer, Santa Teresa de Ávila, se le va a presentar uno de los serafines y le atraviesa el corazón con una lanza, y le atraviesa el corazón, se lo deja lleno del amor de Dios. Por eso ella solo va a vivir para el amor de Dios. Ella ya no le importa nada, ni busca nada, ni quiere que la aplaudan, ni quiere que la quieran, no le importa nada. Absolutamente nada, le tiene sin cuidado los comentarios y las cosas. Ella vive para su amado, para su esposo, su Señor crucificado. ¿Qué cosa? La etapa iluminativa, la etapa, unitiva, ya, pues esto ya en esta etapa,
En esta etapa, por eso, ya ni siquiera se tiene miedo al sufrimiento ni a las pruebas. Y es un deseo, ya es una necesidad servir a Dios. Ya es una necesidad servir a Dios, el gran amor que se tiene. Aquí ya se tienen lo que se llaman frutos apostólicos. Ya se tienen frutos apostólicos. Hay una gran comprensión de la voluntad divina. Ya se comparte el sufrimiento redentor de Cristo. Y bueno, pues para terminar, porque pues no podemos pasarnos toda la noche hablando de Santa Teresa, será bueno que nos preguntáramos, nosotros los que estamos sufriendo, ¿este sufrimiento es ya entrar a la etapa purgativa? Porque mientras no decidamos dejar el pecado, ahí te la pasarás en la etapa purgativa, pudiendo usar ese sufrimiento para purificarte. Vas a usar ese sufrimiento para hundirte. Te va a amargar, te va a destruir, te va a traumar, porque no te lleva a Dios. Simplemente porque no te está llevando a Dios. ¿Y por qué no te lleva a Dios? Porque no te has decidido. Por eso dice Santa Teresa, esto es ya una decisión, ya se acabó, ya déjense de tonterías, ya, decisión inmediata, ya, vamos hacia Dios. Es que ella que probó a Dios y que el ángel le atravesó el corazón con la lanza del amor de Dios, ella ya sabe, ella sí entiende hacia dónde vamos. Eso que vivió un ratito, que la hizo sufrir terriblemente, porque repito, ver el cielo y luego que se te cierren las puertas, de ser terrible, terribilísimo, que alguien nos abriera todas las puertas del cielo y ¡guau! ¡Qué belleza, qué fiesta, qué todo! Pero tú ni siquiera has empezado a dejar el pecado y se cierra. Sería terrible eso. Claro que entonces sí soltaríamos cuánta cosa, cuánto seríamos dispuestos a soltar. Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, que nos conceda Santa Teresa de Ávila de madrina de nuestra conversión, que no nos suelte, que le dé permiso de que haga lo que tenga que hacer, pero que nos ayude a entender ya desde ahorita que es importante decidir no pecar más. Como dice aquella poesía del Brindis del Bohemio, aunque me lleve el tren, no pecar más. No debemos dejar el cielo por tarugadas ya. No nada más porque no lo hemos visto, por eso entonces ya vamos a seguir abrazando el pecado. Ya, dejar ¿quieres estos consuelos divinos? Ya, suelta eso. Suéltalo, vas a pecar, sí, pero que no sea porque ya lo tienes programado, porque ya lo tienes abrazado, porque es tu manera de vivir, de pensar, de sentir, sino porque te equivocaste, porque te tropezaste y caíste, pero nada más. Y entonces te caíste, levántate y sigue adelante. Levántate y adelante. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.